Imagina abrir los ojos en un lugar donde el aire no alcanza, donde cada respiración es un esfuerzo, donde las montañas parecen paredes infinitas que te rodean por todos lados. No hay llanuras fáciles, no hay mares abiertos, solo cumbres nevadas que cortan el cielo y abismos que esperan a cada paso. Ese es tu mundo, el mundo de los incas. Aquí la vida no es sencilla. El frío se mete en tus huesos, el hambre acecha detrás de cada mala cosecha, y las montañas, que son tus guardianas, también son tus verdugos. El suelo que pisas es duro, pedregoso, hostil. No está hecho para darte, está hecho para probarte. Sobrevivir aquí significa obedecer a la tierra, a los dioses y al Inca. No eres dueño de tu destino. Eres una parte de una maquinaria tan grande como las montañas mismas. Cada mañana te levantas antes que el sol, porque el sol no es solo una estrella, es un dios que exige devoción y sacrificio. Tus manos trabajan la tierra en terrazas imposibles, talladas en la roca como si fueran cicatrices de un pueblo obstinado. Siembra maíz, papa, quinoa, lo que el suelo permita, porque de ese alimento depende que tu familia viva otro año más. Pero nunca olvidarás que lo mejor de tu cosecha no es para ti, es para el Inca, el hijo del sol. El miedo y la obediencia se entrelazan en cada decisión. No es solo el hambre lo que temes, es el juicio de los dioses. El trueno que retumba en las montañas es la voz de Illapa, el dios del rayo. La sequía que quiebra la tierra es la furia de Pachamama, la madre tierra. La nieve que sepulta los caminos es la advertencia de Apus, los espíritus de las montañas. No hay espacio para el escepticismo. Cada desastre es un castigo, cada abundancia una bendición. Pero en medio de esa dureza también hay grandeza. Vives en un imperio que ha conseguido lo imposible: domesticar montañas, levantar ciudades en la altura, construir caminos que parecen desafiar la gravedad. Los incas no tienen caballos ni escritura, pero han tejido un sistema que conecta miles de kilómetros con orden y disciplina. Tu mundo es hostil, pero también es majestuoso. Y ahora te pregunto, ¿tú habrías sobrevivido en este lugar? ¿Habrías soportado el hambre, el frío, el sacrificio, la obediencia absoluta a un Inca que se proclama hijo del sol? ¿O habrías caído en la desesperación, convertido en polvo en las montañas eternas? Aquí, en ¿Y si sobrevives?, vamos a recorrer ese mundo juntos. Vamos a caminar por los caminos de piedra, a temblar frente a los sacrificios, a sentir la ambición de los conquistadores y a escuchar el eco de un imperio que todavía vive en las montañas. Y mientras lo hacemos, te invito a acompañarnos, a suscribirte a este canal, porque cada viaje al pasado es también un espejo para el presente. Y quizá, solo quizá, logres responder la pregunta que lo cambia todo. ¿Tú habrías sobrevivido? Sobrevivir en el imperio inca no era un triunfo personal, era un acto colectivo. Tu vida no te pertenecía. Desde el momento en que nacías, ya estabas marcado por el Aylú, la comunidad que te veía como parte de un engranaje mayor. No existías como individuo separado. Eras hijo del sol, siervo de la tierra, brazo del imperio. Y si querías sobrevivir, debías obedecer. Todo lo que hacías, lo hacías para otros. El maíz que sembrabas, el tributo que entregabas, las horas que pasabas cargando piedras o construyendo caminos, no eran solo trabajo. Eran mit'a, el tributo en forma de servicio que todo hombre debía al Inca. No había escapatoria. Si querías vivir en estas montañas, debías pagar tu deuda en sudor, en fuerza, en obediencia. La riqueza del imperio no se medía en monedas. Los incas no las usaban, sino en la capacidad de tu pueblo para resistir y producir. Los graneros del Inca
guardaban cosechas enteras para tiempos de hambre. Las reservas podían alimentar ejércitos, sostener ciudades, salvar aldeas enteras. Pero a ti, campesino, rara vez te alcanzaba lo suficiente. Vivías en la cuerda floja. Una mala cosecha, una sequía, un invierno demasiado largo podían condenarte. Y entonces comprendías que la grandeza del imperio no siempre era la grandeza de sus hijos. El poder del Inca se respiraba en todo. Era el hijo del sol, el centro del universo, el garante de que el ciclo de la vida continuara. Si las lluvias no llegaban, era porque no habías obedecido lo suficiente. Si las montañas temblaban, era porque los dioses exigían más. La religión no era consuelo, era deber, era sacrificio. Y cuando los sacerdotes alzaban sus voces en los templos, lo hacían para recordarte que tu vida era pequeña frente al destino de un pueblo entero. Pero en ese mismo mundo de dureza había maravilla. Caminabas por caminos de piedra que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Veías puentes colgantes que parecían frágiles cuerdas, pero que podían sostener caravanas enteras de llamas. Entrabas en ciudades que desafiaban la lógica. Cuzco, la capital, diseñada como un puma gigante. Machu Picchu, suspendida entre montañas y nubes, como si hubiera sido construida por los dioses. Todo eso era tuyo, aunque no fuera para ti. El oro brillaba en los templos, pero no en tus manos. El sol iluminaba palacios, pero apenas calentaba tu choza de piedra. La gloria del imperio era majestuosa, pero tú eras un punto diminuto en medio de su inmensidad. Esa era la contradicción de los incas. Un pueblo capaz de levantar una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo, y al mismo tiempo, un lugar donde cada individuo debía aprender a sobrevivir en silencio, aceptando su fragilidad. Esa es la pregunta que hoy nos persigue. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías aceptado tu lugar en la maquinaria del imperio? ¿Habrías ofrecido tus mejores cosechas al Inca, tus días a la Mita, tus oraciones a los dioses de la montaña? ¿O habrías intentado rebelarte contra un sistema tan vasto que parecía eterno? Aquí, en ¿y si sobrevives? No vamos a quedarnos en los palacios ni en los templos. Vamos a caminar contigo, con los pies en el barro, con el estómago vacío y con la fe como única arma contra el miedo. Porque entender a los incas no es admirar sus ruinas desde lejos, es preguntarse cómo lograron vivir, sufrir y resistir en un mundo tan hostil. Prepárate, porque este viaje no es un simple recuerdo histórico, es una prueba, y al final tendrás que responder, sin excusas. ¿Tú habrías sobrevivido en el imperio inca? Imagina que despiertas en una choza de piedra y barro en lo alto de los Andes. El frío de la madrugada cala en tu piel incluso antes de que abras los ojos. Afuera, la escarcha cubre las terrazas agrícolas y el humo de los fogones comienza a levantarse tímidamente. No hay tiempo para holgazanear. En el imperio inca, tu vida no es tuya, es de la comunidad, de la Yilu, y cada amanecer trae consigo el deber de sobrevivir en un entorno donde la naturaleza parece más un juez que una aliada. Eres un campesino, y tu existencia está marcada por la tierra. La Pachamama, la Madre Tierra, no es una idea abstracta, es el suelo que siembras, el agua que riega tus cultivos, el aire que te corta el rostro y el sol que los incas veneran como divinidad suprema. Cada movimiento de tu azadón, cada semilla que entierras, cada plegaria que murmuras, está dedicado a ella. Pero no olvides algo, lo mejor de tu cosecha no será para ti. El tributo al Inca, al Estado, al templo, siempre viene primero. Tú y tu familia comerán lo que quede. El maíz, la papa, la quinoa, la oca. Esos son tus tesoros. No hay trigo ni arroz, no hay caballos ni ganado europeo.
Tienes llamas y alpacas que son tu transporte y tu abrigo, pero rara vez tu alimento. Ellas llevan cargas por caminos imposibles, atraviesan puentes de cuerda sobre abismos que marean, y a cambio ofrecen su lana para protegerte del frío. Tu dieta es sencilla, austera, repetitiva, pero es suficiente para mantenerte de pie en un mundo donde desfallecer significa morir. Trabajas en terrazas agrícolas, las andenes, que parecen colgar de las montañas como escaleras al cielo. Cada nivel está diseñado con una precisión que hoy asombraría a ingenieros modernos. Drenajes, sistemas de riego, suelos traídos de otras zonas para garantizar la fertilidad. Desde niño aprendiste que la montaña no se domina, se convence, se moldea, se convence de dar vida a cambio de esfuerzo. Cuando caminas por esas terrazas, no ves piedras y tierra, ves siglos de sabiduría acumulada, generaciones que con sus manos convirtieron lo imposible en posible. Pero el trabajo no se detiene en tus campos. Existe algo mayor que tu parcela, la mitad, el tributo de trabajo al Estado. Un año puedes estar sembrando para tu familia, al siguiente cargando piedras para levantar fortalezas o caminos, o pastoreando rebaños que no son tuyos, sino del Inca. A veces tu trabajo te lleva lejos, semanas o meses sin ver tu hogar, pero nunca cuestionas la obligación. El imperio no te pide, te ordena, y aunque tu espalda se doble bajo el peso, sabes que no trabajar es peor, porque significa desafiar al Hijo del Sol, y eso es impensable. Tu vida religiosa está entrelazada con tu vida cotidiana. Cada siembra comienza con un ritual. Antes de enterrar las semillas, ofreces hojas de coca y chicha a la tierra, para que Pachamama reciba tu sacrificio y devuelva abundancia. Antes de cortar la primera mazorca, el sacerdote local la dedica al sol, al Inti, y solo después tú puedes comer. La religión no está en los templos, está en cada acción diaria, en cada sorbo de agua, en cada paso por los caminos. Pero no todo es obediencia. En silencio, en lo profundo de tu corazón, sabes que tu pueblo ha desafiado a los dioses simplemente al sobrevivir en estas alturas. Las montañas son despiadadas. El frío mata tanto como el hambre. Los deslizamientos pueden arrasar aldeas enteras en segundos. Y aún así, tu gente persiste. Donde otro habría visto un muro imposible de escalar, tus antepasados construyeron terrazas. Donde otro habría muerto de frío, tu pueblo aprendió a hilar lana de alpaca y a construir refugios de piedra. Donde otro habría sucumbido al hambre, los incas domesticaron cientos de variedades de papa, capaces de crecer en alturas donde nada más sobreviviría. Esa capacidad de resistencia te define. Los cronistas españoles que más tarde escribirán sobre los incas se maravillarán ante tu disciplina, tu capacidad de trabajar en comunidad, tu orden casi militar. Pero para ti no es maravilla, es necesidad. No sobrevives porque quieras, sobrevives porque si no lo haces, desapareces. Tu familia es pequeña, pero nunca estás solo. El Ayllu, la comunidad, es tu red de seguridad. Compartes trabajo, compartes alimentos, compartes sacrificios. Si una familia pierde su cosecha, otras la ayudan. Si alguien muere, el Ayllu se encarga de los niños. Si el Estado exige mit'a, el Ayllu organiza quién va y quién queda. Tu vida individual se diluye en la colectividad, pero esa colectividad es la única razón por la que no mueres de hambre o frío. Sin embargo, en medio de esa fortaleza colectiva, también hay cadenas invisibles. No puedes elegir tu destino. Naces campesino, mueres campesino. El Inca gobierna como hijo del sol, y sus sacerdotes interpretan la voluntad divina. Tus pasos están escritos desde antes de que camines. Si el Inca pide tributo, lo das. Si el sacerdote ordena sacrificios, obedeces.
Si la montaña se enfurece con un derrumbe, aceptas que era castigo. No hay espacio para rebelión. La obediencia es supervivencia. Y sin embargo, al caer la noche, cuando el fuego ilumina la choza y el viento golpea las paredes, sueñas. Sueñas con un mundo menos duro. Sueñas con dioses más compasivos. Sueñas con no trabajar hasta que tus manos sangren. Sueñas porque soñar es el único lugar donde puedes ser libre. Tu pueblo desafía a los dioses porque no tiene otra opción. Cada día en los Andes es una lucha contra el hambre, el frío y la montaña. Cada día es un recordatorio de que tu existencia pende de un hilo, sostenido solo por tu fe, tu comunidad y tu terquedad de no rendirte. Y aunque el sol sea un dios lejano, aunque el Inca viva en palacios de oro, aunque los sacrificios marquen el ritmo de la vida, tú sigues de pie, porque sobrevivir aquí no es un milagro, es un desafío constante. Y entonces la pregunta vuelve a ti. ¿Podrías soportarlo? ¿Podrías levantarte cada amanecer sabiendo que el fruto de tu esfuerzo nunca será completamente tuyo? ¿Podrías aceptar que tu vida pertenece a la Ilu, al Inca y a los dioses? ¿O la desesperación acabaría contigo mucho antes que el frío? Imagina caminar por un sendero estrecho en lo alto de los Andes. A tu izquierda, una pared de roca que parece tocar el cielo. A tu derecha, un abismo que se pierde en la niebla. El viento sopla fuerte, y cada paso es un recordatorio de que un error puede costarte la vida. No estás en cualquier sendero, estás en el Chapac Ñan, la red de caminos del Imperio Inca, un entramado que unía montañas, valles, selvas y desiertos en una red de más de 40.000 kilómetros. Una obra que no se sostiene en caballos ni en ruedas, sino en pies humanos y llamas cargadas con mercancías. Para los incas, los caminos no eran simples rutas, eran las arterias de un imperio. Por ellos circulaban soldados, chasquis, los mensajeros corredores que transmitían órdenes y noticias, caravanas de llamas cargadas de maíz, papa, textiles o cerámica, e incluso nobles que viajaban en literas cargadas sobre los hombros de decenas de siervos. Era un sistema de comunicación que mantenía unida una civilización que se extendía desde lo que hoy es Colombia hasta Chile y Argentina. Y cada tramo estaba cuidado con una precisión obsesiva. Escaleras talladas en la roca, puentes colgantes de fibra vegetal, sobre ríos imposibles, tambos, posadas para descansar, situados estratégicamente cada cierta distancia. Los cronistas españoles no podían creerlo cuando lo vieron. Decían que las calzadas incas rivalizaban con las de Roma, pero construidas en condiciones infinitamente más duras. En los Andes no había planicies fáciles. Había que abrir camino entre montañas, selvas y desiertos. Y sin embargo, los incas lo lograron. No usaron hierro ni bestias de tiro, pero construyeron una red que parecía desafiar a la misma naturaleza. Imagina a un chasqui corriendo por esos senderos. Su cuerpo está entrenado desde niño para soportar la altura, el frío y el cansancio. Corre con un quipu en la mano, ese sistema de cuerdas y nudos que almacena información, y con una caracola que soplará para anunciar su llegada al siguiente puesto de relevo. No se detiene, corre cuesta arriba, cruza ríos por puentes que se balancean con cada paso, atraviesa páramos helados donde el aire quema los pulmones. Cuando llega exhausto a un tambo, entrega el mensaje y otro chasqui lo recoge para continuar la carrera. Así, una orden del Inca podía recorrer cientos de kilómetros en pocos días, una hazaña que ningún otro imperio americano logró. Pero los caminos no eran solo para mensajes, eran también para la guerra. Por ellos marchaban los ejércitos incas, disciplinados, cargando lanzas, hondas y macanas.
el imperio necesitaba estar siempre preparado para sofocar rebeliones o expandir su dominio, y los caminos aseguraban que los soldados llegaran rápido, incluso a los rincones más apartados. Cada piedra colocada en esas rutas era, al mismo tiempo, un símbolo de poder y un recordatorio de que la montaña no había vencido al hombre, sino que el hombre la había obligado a someterse. Los puentes eran otra historia. Construidos con fibras de ichú, un pasto de los Andes, se tejían con una maestría que hoy todavía se conserva en algunas comunidades. Eran estructuras vivas. Cada cierto tiempo debían renovarse, reemplazando las fibras desgastadas por nuevas. Imagina cruzar un puente así. Debajo de ti, un río furioso. A tu alrededor, un vacío que parece infinito. Bajo tus pies, sogas que crujen con cada paso. El viento golpea tu rostro y el miedo aprieta tu pecho, pero sigues caminando porque no hay otra opción. Para los incas, el puente era más que un cruce. Era un pacto entre la comunidad y la naturaleza, una obra que unía lo imposible. Y luego están las ciudades, no simples aldeas, sino obras maestras de piedra que aún hoy desafían la lógica. Cuzco, la capital, diseñada con la forma de un puma, el animal sagrado. Sus templos estaban recubiertos de oro y plata, reflejando el brillo del sol al que veneraban. Las piedras encajaban con una precisión tal que ni una hoja de papel podía entrar entre ellas, y eso sin cemento, solo con el trabajo paciente de manos que tallaban hasta lograr la unión perfecta. Más allá estaba Machu Picchu, suspendida entre montañas y nubes, una ciudad que no era fortaleza ni capital, sino santuario y residencia de nobles. Allí, las terrazas se escalonan en laderas imposibles, los templos miran hacia el sol, y cada piedra parece contar un secreto. Para llegar a ella, había que recorrer senderos estrechos, cruzar ríos y subir cumbres. Era un lugar oculto, protegido, como si los incas hubieran querido guardar un pedazo de paraíso en las alturas. Pero Machu Picchu no era única. Había otras: Ollantaytambo, Sacsayhuamán, Choquequirao, todas levantadas con el mismo arte, todas diseñadas con un propósito religioso y militar. Ninguna era casual. Cada piedra, cada calle, cada terraza respondía a un plan mayor, a la idea de que la ciudad no era solo para vivir, sino para conectar a los hombres con los dioses. Para ti, campesino o artesano, caminar por esas ciudades debía ser un golpe de asombro y orgullo. Venías de una choza de barro y paja, de terrazas de maíz, y de pronto estabas rodeado de muros gigantescos que parecían inquebrantables, de templos donde los sacerdotes encendían fuegos eternos, de plazas donde los nobles pasaban cargados en literas. Era el recordatorio de que tu pueblo había hecho lo imposible, pero también de que esa grandeza no era tuya, sino del Inca y de sus dioses. Los caminos, los puentes y las ciudades eran símbolos de poder, pero también de control, porque al mismo tiempo que unían al imperio, lo mantenían vigilado. Los mensajeros no solo llevaban noticias, también traían órdenes, exigencias, tributos. Los caminos eran orgullo, pero también cadenas invisibles. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿habrías sobrevivido en un mundo donde caminar significaba arriesgar la vida en abismos, donde trabajar significaba entregar tu fuerza a un imperio, donde cada piedra era testigo de tu obediencia? ¿Habrías sentido orgullo al recorrer esos caminos o miedo al cruzar esos puentes? ¿Habrías admirado la grandeza de esas ciudades o habrías visto en ellas solo la prueba de tu pequeñez? El imperio inca fue una civilización que desafió lo imposible. Levantó un mundo en las alturas, convirtió montañas en carreteras, abismos en cruces, rocas en templos eternos. Pero esa grandeza tuvo un precio,
el sacrificio de millones que con sus manos, sus espaldas y sus vidas levantaron un imperio que parecía eterno, aunque en realidad duraría apenas unas décadas más antes de enfrentar la sombra de los conquistadores. Imagina una montaña que toca las nubes. El aire es tan frío que corta la piel, tan delgado que cada respiración es un desafío. Estás en lo alto de los Andes, allí donde los hombres apenas pueden sobrevivir, pero donde los dioses parecen estar al alcance de la mano. No has subido por voluntad propia, te han llevado aquí. Eres un niño, una niña, seleccionado entre miles para un destino que no has elegido. Vas a morir, y no como castigo, sino como honor. Vas a ser entregado al sol. El imperio inca no era solo piedra, caminos y terrazas. Era también un imperio de fe, de miedo y de sacrificio. Los dioses exigían obediencia, y esa obediencia no se medía solo en cosechas o tributos, sino en sangre. El más poderoso de todos los dioses, Inti, el sol, pedía lo más valioso, la vida misma. Y el pueblo, convencido de que sin sacrificios el mundo se desmoronaría, entregaba a sus hijos, a sus jóvenes, a sus doncellas. El sacrificio más sobrecogedor era la capacocha. No era un acto secreto, ni algo vergonzoso. Era un ritual público, solemne, que implicaba a comunidades enteras. Cuando un niño era elegido, su familia lo consideraba un honor. Se pensaba que ese niño no moriría, sino que viviría para siempre junto a los dioses, intercediendo por los vivos. Para ti, que observas desde fuera, puede sonar a tragedia. Para ellos era gloria. Imagina el inicio del ritual. Los sacerdotes anuncian que un niño ha sido elegido. La comunidad entera se prepara. Los mejores tejidos, los más finos alimentos, las figuras de Inodom, oro y plata, son reunidos como ofrendas. El niño o la niña es vestido con ropas hermosas, adornado con coronas de plumas, convertido en algo más que humano, en un mensajero divino. No llora, no protesta. Está rodeado de adultos que repiten una y otra vez que su destino es sagrado, que su muerte será el bien de todos. El viaje comienza. Desde Cuzco o desde las ciudades sagradas parten procesiones que atraviesan cientos de kilómetros, suben montañas, cruzan valles, atraviesan páramos helados. En cada pueblo la gente se arrodilla al ver pasar al elegido, sabiendo que va a morir por ellos. El camino es duro, pero está lleno de solemnidad. Es un funeral en vida, un adiós que se extiende durante semanas. Finalmente llegan a la cima. Allí, a más de 5.000 metros, el aire es insoportable. El frío paraliza los músculos. La nieve cubre todo. No hay vida posible en ese lugar. Y es precisamente allí donde el sacrificio tiene lugar. El niño es dormido con chicha, con hojas de coca, hasta que sus ojos se cierran lentamente. Luego es enterrado vivo bajo piedras, bajo nieve, en una tumba ceremonial junto a objetos preciosos. Allí, en la soledad más absoluta, su cuerpo queda congelado, preservado durante siglos como testigo de un ritual que buscaba mantener el equilibrio del universo. Hoy, los arqueólogos han encontrado esos cuerpos, congelados, intactos, con sus cabellos aún peinados, con sus ropas aún brillantes. Niños que parecen estar dormidos, pero que murieron hace 500 años. Sus miradas cerradas nos cuentan una historia de fe, de miedo y de obediencia. No murieron por azar, murieron porque un imperio entero creyó que sin ellos el sol dejaría de brillar. Pero los sacrificios no se limitaban a los niños. Estaban también las vírgenes del sol, las akyas, jóvenes mujeres elegidas desde pequeñas para vivir en templos, tejer ropas sagradas y preparar ofrendas. Su vida estaba consagrada a Inti y al Inca. Algunas se convertían en esposas secundarias del emperador, otras en sacerdotisas, y otras eran sacrificadas en ceremonias solemnes.
Su destino era incierto, pero siempre estaba marcado por el servicio absoluto. El sacrificio era el lenguaje del miedo. Si había sequía, se ofrecía sangre. Si había temblores, se ofrecía vida. Si la cosecha peligraba, se buscaba aplacar a los dioses con lo más valioso. Para el campesino común, estos rituales no eran crueldad, eran necesidad. Si Inti se apagaba, todo desaparecía. Si Pachamama se enfurecía, las cosechas morían. Dar una vida era, en ese contexto, el precio justo por la supervivencia de miles. Sin embargo, también había horror. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían en lo profundo. Ver a un niño caminar hacia su muerte, ver a una joven desaparecer en un templo para no volver jamás, dejaba cicatrices invisibles. El imperio se sostenía en esa mezcla de devoción y miedo, en la certeza de que la vida de uno podía garantizar la vida de todos. Los españoles, al llegar, se escandalizaron con estos rituales, aunque ellos mismos llevaban a cabo ejecuciones brutales en nombre de su dios. Lo que no entendieron fue que para los incas el sacrificio no era barbarie, sino equilibrio. El sol debía recibir sangre para seguir iluminando el mundo. El universo era una balanza, y los hombres eran la ofrenda que mantenía todo en orden. Y tú, si hubieras vivido en aquel tiempo, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías aceptado que tu hijo fuera llevado a la montaña para morir congelado, convencido de que así tu pueblo sobreviviría? ¿Habrías visto con orgullo que tu hija se convirtiera en virgen del sol, aun sabiendo que podría terminar como sacrificio? ¿Habrías ofrecido tu propia sangre si los sacerdotes lo exigían? Los incas construyeron un imperio de piedra y caminos, pero también un imperio de fe y miedo. La sangre era el puente entre los hombres y los dioses, y cada gota derramada era un recordatorio de que sobrevivir en los Andes no dependía solo de tus manos ni de tu esfuerzo, sino de la voluntad de fuerzas que estaban más allá de tu control. El sol brillaba cada mañana sobre las montañas, y brillaba, creían los incas, porque alguien había pagado el precio. Imagina que el mundo que conoces empieza a resquebrajarse sin que lo entiendas del todo. Vives en un imperio poderoso, el más grande de Sudamérica, gobernado por el Hijo del Sol. Has aprendido que los dioses exigen obediencia, que las montañas son eternas, que los caminos incas nunca terminan. Crees que nada puede destruir lo que los tuyos han construido. Pero un día aparecen hombres distintos a todo lo que conoces. Llegan del mar, montados en animales enormes, que parecen parte bestia y parte trueno. Sus cuerpos están cubiertos de metal, que brilla como el sol, y lanzan armas que escupen fuego. No los entiendes, pero sabes algo desde el primer instante. Traen destrucción. Es el año 1532, cuando los españoles entran en el territorio inca. Lo hacen liderados por Francisco Pizarro, un hombre endurecido por la ambición y la violencia, que no viene en busca de tierras para sembrar, sino de oro, del oro que brilla en los templos del sol, oro que para ti es sagrado, pero que para ellos es riqueza. Y en esa diferencia está el inicio del fin. Cuando los españoles pisan suelo inca, el imperio ya está herido. Dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, se disputan el trono en una guerra civil que ha desangrado al pueblo. Miles de soldados han muerto, aldeas han quedado arrasadas, y el poder del Inca ya no es el de antes. El dios Sol parece haberse vuelto contra su hijo, y justo en ese momento, como si fueran sombras enviadas por fuerzas oscuras, los extranjeros llegan. Imagina a Atahualpa, recién victorioso sobre su hermano, seguro de que los dioses le han dado el poder. Se encuentra en Cajamarca, rodeado de miles de guerreros, cuando recibe la noticia de que unos hombres extraños quieren verlo. No tienen ejército, apenas unos cientos,
pero su presencia intriga. Atahualpa, confiado, acepta el encuentro. ¿Qué amenaza puede significar un puñado de forasteros frente a un imperio de millones? Esa confianza será su perdición. La reunión en Cajamarca es una trampa. Los españoles entran con sonrisas, con palabras que suenan incomprensibles. Un sacerdote levanta una Biblia frente a Atahualpa, exigiendo que acepte al Dios cristiano. El inca, desconcertado, toma el libro, lo mira, lo escucha, pero no entiende, lo deja caer. Ese gesto, que para él no significa nada, para los españoles es una ofensa. Y entonces, sin aviso, suenan los cañones, los caballos cargan, las espadas caen. La plaza se convierte en un infierno. Miles de incas son masacrados en cuestión de minutos. El estruendo de las armas de fuego retumba como si la montaña se partiera en dos. Los caballos pisan cuerpos, las espadas atraviesan carne. El pánico arrasa con todo. Atahualpa, el hijo del sol, el emperador que debía ser intocable, es capturado vivo, arrastrado como prisionero por hombres que, hasta ese día, parecían insignificantes. Para los incas es inconcebible. El hijo del sol en cadenas. El mundo entero parece volverse del revés. ¿Cómo puede el sol permitir semejante humillación? ¿Cómo es posible que unos extranjeros tan pocos derroten a miles? Pero los españoles no solo trajeron armas, trajeron estrategia, codicia y una brutalidad sin límites. Atahualpa intenta salvarse. Desde su prisión promete a Pizarro llenar de oro una sala entera a cambio de su libertad. Oro arrancado de templos, de estatuas, de adornos sagrados. Durante meses, el metal fluye en cantidades que los españoles nunca habían soñado. El cuarto se llena hasta el techo, un tesoro inimaginable. Pero no sirve. Cuando ya no queda más que entregar, Atahualpa es estrangulado. El hijo del sol muere no bajo la voluntad de los dioses, sino bajo las manos de hombres que vinieron desde el otro lado del mundo. El oro, que para los incas era símbolo del sol, se convierte en maldición. Lo que antes brillaba en templos como ofrenda, ahora se derrite en lingotes para ser enviado a España. El imperio se vacía de su luz, mientras los conquistadores se llenan los bolsillos. Y el pueblo, atónito, comprende que sus dioses han sido derrotados no en el cielo, sino en la tierra. La conquista no es solo guerra, es enfermedad. Los españoles traen consigo algo invisible, algo más devastador que sus espadas: la viruela. La enfermedad se extiende antes incluso de que lleguen los ejércitos, matando a miles, a cientos de miles, incluyendo al propio Huayna Cápac, padre de Atahualpa. Las aldeas quedan vacías, los niños mueren en brazos de sus madres, las llamas vagan sin pastores. La peste es más efectiva que cualquier batalla, y el imperio, debilitado, se derrumba sin remedio. Imagina lo que significa para ti, campesino inca. Todo lo que conocías se viene abajo. El sol sigue saliendo cada mañana, pero ya no calienta igual. Los templos están vacíos, los sacerdotes callan. Los caminos que antes unían el imperio ahora traen soldados extranjeros que saquean y matan. Tus dioses parecen haber abandonado el mundo, y los dioses nuevos que los conquistadores imponen no traen compasión, sino castigo. El oro maldito brilla más que nunca, pero no para ti. Lo ves cargado en mulas, lo ves derretido en lingotes, lo ves desaparecer en barcos que parten hacia un horizonte que no entiendes. Lo que fue símbolo de tu fe ahora es la causa de tu ruina. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿habrías sobrevivido a ese choque de mundos? ¿Habrías resistido viendo cómo tu emperador era humillado, cómo tu pueblo caía bajo enfermedades desconocidas, cómo los templos ardían y tus dioses parecían callar? ¿O habrías perdido la voluntad, resignado a un destino escrito por otros?
El imperio inca, que parecía eterno, duró menos de un siglo en su máximo esplendor, antes de ser destruido por un puñado de hombres empujados por la codicia y el ansia de gloria. Pero su caída no fue solo militar, fue espiritual. El oro que debía acercarlos al sol se convirtió en la cadena que los arrastró a la oscuridad. El mundo inca se quebró bajo las sombras del oeste. Y en ese quiebre nació otra pregunta que aún resuena. ¿Fue el fin de un imperio o el inicio de una maldición? Imagina que recorres los Andes en silencio. El aire es delgado, frío, tan áspero que cada inhalación parece un recordatorio de que aquí la vida nunca fue fácil. Las montañas se elevan como muros eternos, y entre ellas, escondidos, están los restos de un imperio que ya no existe, pero que aún respira. Caminas por senderos de piedra gastada, ves muros cubiertos de musgo, terrazas agrícolas que parecen escalones hacia el cielo. El imperio inca cayó hace 5 siglos, y sin embargo no ha desaparecido. Sus ecos siguen aquí, en la piedra, en la tierra y en la memoria. Lo primero que entiendes al caminar por estas ruinas es que no todo murió con la llegada de los conquistadores. Los incas, como estado, desaparecieron, pero su gente siguió viviendo. Las lenguas quechuas todavía se hablan en millones de hogares en Perú, Bolivia, Ecuador y otros rincones de Sudamérica. En las ferias campesinas se sigue intercambiando papa, quinoa y maíz como lo hacían los antepasados. En los pueblos andinos, cada siembra aún comienza con un ritual a la Pachamama, ofreciendo hojas de coca y un poco de chicha a la tierra antes de enterrar las semillas. Y en cada fiesta religiosa, los tambores y las danzas tienen raíces que vienen de tiempos en que el sol era Dios y el Inca, su hijo. La arqueología ha rescatado cuerpos, templos, textiles, quipus, y sin embargo, lo más impresionante es que no rescata solo objetos, sino historias. La capacocha, ese sacrificio de niños en las cumbres, dejó cuerpos congelados que hoy vemos casi intactos, con sus ropas y peinados como si acabaran de dormir. Esos niños, que murieron hace 500 años, parecen recordarnos que la fe fue más fuerte que el miedo. Sus ojos cerrados son un eco de una civilización que vivió convencida de que la vida de uno podía sostener la vida de todos. Pero no solo los sacrificios dejaron huella. Piensa en Machu Picchu. Durante siglos estuvo oculto entre montañas, cubierto por la vegetación, desconocido para el mundo exterior, hasta que en 1911 Hiram Bingham lo mostró al mundo. Desde entonces, millones lo han visitado, maravillados por la precisión de sus muros, la majestuosidad de sus terrazas, la conexión entre el sol y la arquitectura. Y cada visitante, aunque lo mire con ojos de turista, siente algo parecido a lo que sintieron los incas, que está en un lugar donde lo humano y lo divino se tocan. Ese redescubrimiento fue como un renacer simbólico del imperio, porque aunque Pizarro lo destruyó en la práctica, aunque las enfermedades arrasaron con millones, aunque los templos fueron saqueados, la memoria no pudo ser borrada del todo. El imperio inca renació en la mirada del mundo moderno como uno de los grandes logros de la humanidad. Y sin embargo, detrás de esa admiración, sigue viva la contradicción. Porque lo que hoy admiramos como patrimonio mundial fue, en su momento, dolor y sacrificio. Esas terrazas que fotografiamos fueron sudor de campesinos obligados a trabajar. Esos templos que maravillan a los visitantes fueron levantados mientras familias enteras entregaban tributo. Cada muro perfecto que nos asombra es también una cadena invisible que recordaba a millones que su vida estaba al servicio del Inca. La lección del imperio Inca no es solo la grandeza, sino también el precio. Nos enseña que los pueblos pueden crear maravillas en condiciones extremas, pero también que esas maravillas
se sostienen en la obediencia, en el sacrificio y en la sangre. Nos enseña que ningún imperio es eterno, ni Roma, ni los incas, ni los españoles que los derrotaron. Todos caen, tarde o temprano, bajo el peso de la ambición, la traición o la fragilidad humana. Hoy, cuando miras a los Andes, ves pobreza en muchas comunidades descendientes de incas. Ves niños que aún caminan kilómetros para ir a la escuela, campesinos que siguen dependiendo de una cosecha incierta, pueblos olvidados por los estados modernos. Es duro pensar que los herederos de una de las civilizaciones más impresionantes del mundo aún carguen con tanto abandono. Y sin embargo, también ves resiliencia. Ves quechua hablándose con orgullo. Ves rituales ancestrales celebrados sin miedo. Ves a comunidades que reconstruyen puentes de cuerda como lo hicieron sus antepasados, no por folclore, sino porque aún los necesitan. Eso es lo que significa sobrevivir, no vivir sin dolor, sino persistir incluso en medio de él. El pueblo inca sobrevivió no como imperio, sino como cultura, como memoria, como semilla que no muere aunque la arranquen. Y aquí es donde la historia se convierte en espejo. ¿Qué harías tú si hubieras nacido en aquel tiempo? ¿Habrías aceptado la mit'a, entregando tus manos al servicio del Inca? ¿Habrías obedecido a los sacerdotes, incluso si eso significaba dar a tu hijo en sacrificio? ¿Habrías seguido creyendo en los dioses cuando viste a tu emperador encadenado por extranjeros? ¿O habrías perdido la fe, resignándote a un destino que parecía imposible de cambiar? El eco de los incas nos habla todavía, porque nos obliga a mirar nuestros propios dilemas. Ellos vivieron bajo un sistema rígido, pero encontraron formas de resistir. Ellos sufrieron la conquista, pero no desaparecieron. Ellos construyeron caminos imposibles, pero también cayeron en contradicciones de poder y obediencia. Y al final, la pregunta no es solo sobre ellos, sino sobre nosotros. ¿Qué significa sobrevivir hoy? ¿Resignarnos a un mundo injusto o intentar cambiarlo, aún sabiendo que puede ser imposible? Los incas creyeron que el sol nunca dejaría de brillar si entregaban suficiente sangre. Nosotros creemos que el progreso nunca se detendrá si entregamos suficiente trabajo. Ellos construyeron imperios de piedra, nosotros imperios de acero y tecnología. Ellos cayeron por la codicia de unos pocos y la fragilidad de muchos. ¿Y nosotros? ¿Qué nos espera? Las montañas guardan silencio, pero ese silencio habla. Dice que los imperios pasan, que los templos caen, que los reyes mueren. Pero también dice que la gente común, la que siembra, la que camina, la que resiste, deja huellas más profundas que cualquier palacio. Los incas no sobrevivieron como imperio, pero sobreviven en cada palabra quechua, en cada papa sembrada en altura, en cada puente de cuerda que todavía se balancea sobre un río andino. Ese es el eco que resuena hasta hoy, y ese eco es también una advertencia. Ningún poder es eterno, ninguna gloria es intocable, ninguna riqueza dura para siempre, pero la resistencia, la memoria, la cultura, esas sí pueden atravesar los siglos. Y ahora, al terminar este viaje, vuelve la pregunta que nunca nos ha dejado. ¿Tú habrías sobrevivido? ¿Habrías resistido el hambre, el frío, la obediencia, la conquista? ¿Habrías sido uno de los que se quebraron o uno de los que persistieron en silencio? Aquí, en ¿Y si sobrevives?, seguimos preguntándonos lo mismo en cada historia, porque el pasado no es solo un recuerdo, es una prueba. Y cada ruina, cada mito, cada eco de piedra nos lanza el mismo desafío. Si este viaje por el Imperio Inca te hizo pensar, si te llevó a imaginarte allí, entonces acompáñanos. Suscríbete a este canal, porque aún quedan muchos mundos perdidos que explorar, muchas preguntas que responder,
muchas pruebas que superar. El pasado no es un lugar lejano, es un espejo. Y tal vez al mirarlo, descubramos si nosotros también sabemos sobrevivir. ¿Y tú? ¿Sobrevivirías?